vamos a crear un nuevo proyecto, New Project, y lo vamos a crear en la misma carpeta y vamos a llamar coche Physics. Physics es el nombre del motor de físicas de Unity, que es un motor creado por NVIDIA, ¿vale? Entonces, en este caso vamos a hacer un juego más realista y vamos a crear un terreno, vamos a utilizar el cielo, vamos a utilizar también light flares y ya está, con esto es suficiente. Al terreno. Terreno, skybox y light flares, ¿vale? Vamos a crear este proyecto y os voy a comentar un par de cosas. El otro día vimos un poco los conceptos básicos de Unity. Vimos que los objetos de Unity pueden tener un collider y pueden tener un rigid body. Son dos cosas que las dos son para físicas, pero son dos cosas muy diferentes. El collider sirve únicamente para detectar si las cosas chocan, y el rigid body es el que sirve realmente para simular, ¿vale? Recordatorio muy rápido de lo que hicimos el otro día. Si yo creo aquí un plano, por ejemplo, y yo creo una esfera, este plano y esta esfera de momento no son objetos físicos, pero tienen un colisionador, tienen un collider. Si yo ahora, por ejemplo, cojo y duplico esta esfera y a esta esfera, a la segunda, le asigno un componente de tipo rigid body, automáticamente cojo el objeto y lo convierto en un objeto físico. Le digo rigid body y a partir de ese momento, vamos a decirle main camera align with view, vamos a crear una luz de tipo direccional, esto ya lo hemos hecho muchas veces. Si yo ahora pulso play, pues esta pelota cae, y cae de una forma muy poco realista, porque es verdad que si esto fueran dos esferas perfectas, pues esto no caería nunca, pero vamos a mover ligeramente esta pelota para que el comportamiento no sea tan raro, ¿vale? La esfera cae aquí y rebota, ¿vale? Esto tiene dos partes. Una parte que es el collider, que es lo que detecta colisiones, y otra parte que es el rigid body, que es lo que genera realmente la física, ¿vale? Son dos cosas diferentes y se pueden tratar por separado, y además se deben tratar por separado cuando queremos hacer físicas complejas. Por ejemplo, supongamos que yo no quiero hacer una esfera ni un cubo, sino que quiero hacer una cosa más complicada. Supongamos, por ejemplo, que quiero hacer un martillo, por ejemplo. Vamos a ver cómo podríamos hacer esto. Yo crearía un objeto, crearía un cubo, ¿vale? Este cubo le daría un tamaño, ahora voy a crear un cubo gigantesco, pero bueno, vamos a crear un tamaño más o menos así, ¿vale? Y ahora voy a coger este cubo, lo voy a duplicar y lo voy a girar 90 grados, ¿vale? Fijaos que estos dos cubos tienen de momento únicamente collider, ¿vale? De momento no tienen rigid body. ¿Qué pasa si yo cojo, ahora mismo si yo pulso play, este martillo no sirve de momento, ¿vale? No tiene físicas asignadas. ¿Qué pasaría si yo cogiera y a cada uno de estos cubos le asignara un rigid body? Pues lo que pasaría es que el cubo se me rompería, se me iría una parte por un lado y otra parte por el otro. ¿Cómo puedo configurar para tener estos dos objetos moviéndose al unísono y formar un rigid body compuesto? ¿Vale? Sí. Si haces eso, cuando tú apliques una textura, ¿te lo cogerá todo como una o te lo cogerá como dos? Siempre serán dos objetos separados. Nunca, no hay manera de poner una textura. Porque yo estoy Tú puedes crear un material y asignarlo a dos objetos como quieras. Pero no puedes, de forma automática, no puedes asignar un material a un objeto maestro y que se asigne a todos los demás. De forma automática no se puede. Decíamos, yo tengo los dos objetos con collider. Para poder convertir esto en algo físico necesito un rigid body.
Pero este rigid body no se lo puedo asignar a ninguno de los dos, porque entonces se comportará independientemente del otro. ¿Qué es lo que hago? Lo que hago es crear un objeto aparte. Lo que hago es crear un objeto empty. Este objeto vacío lo vamos a mover centrado con el martillo este y lo vamos a llamar hammer, ¿vale? Y ahora lo que voy a hacer es asignarle a este objeto el comportamiento de rigid body y lo que voy a hacer es coger estos dos cubos y ponerlos debajo, ¿vale? Esto es lo que se llama un objeto físico compuesto. Si ahora pulso play, fijaos qué ocurre, ¿veis? El martillo se comporta como una sola cosa. Y si ahora pongo el martillo, por ejemplo, aquí, al lado de esta, cojo el martillo entero y lo pongo al lado de la pelota, pues cuando pulso play, veis que queda apoyado y ahora cuando le da la pelota, pues esto cae por el lado, se balancea y funciona como esperaríamos que tendría que funcionar, ¿vale? Esto es muy importante para después configurar un coche, porque un coche es otro tipo de objeto compuesto. Me interesa que quede clara la idea. Por un lado, tengo colliders. Los colliders son lo que define los límites de cada objeto, la forma de cada objeto. Solo sirven para eso, para definir la forma. Si quiero que esto tenga propiedades físicas, tengo que poner un rigid body. Y si quiero tener un objeto, un rigid body, que tenga una forma compuesta de varios colliders, lo que tengo que hacer es poner siempre esos colliders debajo del rigid body en una jerarquía, ¿vale? Esta es la idea básica. Y esto es lo que vamos a utilizar ahora para configurar un coche. ¿Ha quedado claro? ¿Sí? Ok. Es una muy buena pregunta. Nunca se debe aplicar rigid bodies a diferentes elementos de una jerarquía, porque entonces ya sabéis que una jerarquía sirve para mover y rotar las cosas siempre juntas. Pero si yo asigno varios rigid bodies a diferentes objetos dentro de una jerarquía, se rompe la jerarquía. Funcionan como objetos físicos independientes. No hay que hacerlo nunca. ¿Vale? Esto es otra cosa diferente. Para poder crear vínculos, lo que se hace es un joint. Esto lo podemos hacer, no es demasiado complicado. Lo que no quiero que se me alargue mucho para que me dé tiempo a explicar lo del coche. Pero lo vamos a hacer en un momento. No, no es un off-topic, es un tema interesante. Supongamos que yo quiero, por ejemplo, que este objeto forme parte de una cadena, lo que tú dices. Y este objeto no quiero que caiga en picado, sino que esté cogido por un punto. Lo que hay que hacer es asignarle un componente físico de tipo joint. Le digo aquí que me ponga un component de tipo hinge joint. Y si hago esto, lo que voy a tener es esta flechita que tenemos aquí, que es como si fuera una bisagra, es el eje de rotación. Yo este eje de rotación lo puedo mover, le puedo decir que lo quiero, por ejemplo, en la posición 0,5 o 0, 0,5, 0,5, y entonces ahora si pulsamos play, ¿qué ocurre con este objeto? Que este objeto no cae, sino que queda colgado del eje que yo le he dicho. Y además, también interesante, este hinge joint tiene una propiedad que es connected body. Si yo cojo este objeto y lo duplico aquí, le puedo decir que este va a actuar como maestro de este. Entonces lo que hago es conectarlo por aquí y ahora tengo dos objetos conectados con dos bisagras. Cuando pulso play, ¿ves? Esto se mueve así. ¿Vale? Es una buena pregunta y esto ya veremos más cosas con las físicas, pero no me quiero salir del tema. Luego si tenemos tiempo volvemos a esto. Ok, voy a grabar esta escena. Vamos a crear un folder llamado Sims y voy a grabar esta escena y le voy a poner Compound Objects. Example. Esto luego también os lo entregaré por si lo queréis utilizar, ¿vale?